Tengan todos muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Dios, pidiendo su dirección, pidiendo que Él nos ayude en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es bendito por siempre. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, tú nos diste un Redentor, a tu Hijo Jesucristo. Y por el poder de tu Espíritu Santo nos convocas a tu pueblo para adorar, bendecir y exaltar tu nombre. Señor, ayúdanos para que tu palabra en este tiempo sea expuesta con fidelidad a ti, a tu texto, a tu revelación. Y todos seamos por tu amor y tu gracia exhortados, edificados y consolados. Dame la humildad para predicar, pero también la sabiduría de lo alto, Señor, porque sin ti nada somos y sin ti nada haríamos, Señor, tratando de exponer aquello que es espiritual y perfecto, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Señor, a pesar de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos la serie sobre el reino de los cielos, llegamos a nuestra sexta exposición y hoy vamos a hablar sobre la guerra contra las tinieblas. Y quiero empezar diciendo que sin lugar a dudas, la curiosidad de los hombres siempre ha llegado a niveles que pasan de lo racional a lo absurdo. Por ejemplo, al hombre no le basta saber que el sol quema, sino que es necesario experimentar en la piel que el sol quema para quedar profundamente convencido de esta verdad. Es por eso que muchas veces el alma del hombre no se conforma con saber o con conocer la existencia del mal o de lo malo, sino que desea profundizar en aquello que es malo, a pesar que la persona puede ser terriblemente afectado por ese algo o alguien. He iniciado con esto debido a que uno de los asuntos que más causa curiosidad en los creyentes de todas las épocas es el tema de los demonios. Y no me refiero al estudio serio e inevitable de estos seres que desde la sana teología debemos hacer y necesitamos hacer todos los cristianos, sino con el morbo terrible de quien se fascina por la personalidad atrayente del enemigo de nuestras almas, sin que esto le cause náuseas al observar tanta maldad. C.S. Lewis, en el prólogo de una de sus obras más profundas, llamada Cartas del Diablo a su sobrino, dice: algunos me han hecho el inmerecido elogio de suponer que mis cartas eran el fruto maduro de largos años de estudios de teología moral y de ascética. Olvidan, sin duda, que existe un medio igualmente fidedigno, aunque menos encomiable de aprender cómo funciona la tentación. Mi corazón. No necesito el de otro. El corazón me mostró la maldad de los impíos. Concuerdo con Lewis en que una de las formas más claras de entender el mal, su profundidad y peligro, es mirando la gran maldad de mi propio corazón. No obstante, damos gloria a Dios por su gracia que nos permite contemplar el poder de su salvación, pero sigamos adelante con lo que cita este autor, que también afirma en el mismo libro: se me aconsejó con frecuencia que ampliara las cartas originales, pero durante muchos años no me apeteció lo más mínimo, aunque nunca había escrito con tanta facilidad, nunca escribí con menos gozo. Es decir, la verdadera curiosidad de la mayoría de los hombres, escuche esto, por conocer el reino de las tinieblas, se debe más a las similitudes que encuentra la maldad de su corazón con la maldad de los demonios, que con un conocimiento claro de lo que dice la Biblia sobre lo que debemos observar y cuidarnos del mal mismo. En contraste con todo lo anterior, la Escritura presenta la guerra entre reinos, es decir,
del reino de Dios contra el reino de las tinieblas o el reino de este mundo como una revelación de la victoria de Cristo en contra de las huestes de Satanás, que tenían el dominio de la humanidad pecadora y que debido a la condición pecaminosa de las almas y sumado a esto las transgresiones personales, no había ninguna esperanza de ser salvos hasta que Cristo el Señor nos libertó. Nótese que estoy usando el lenguaje de libertó en sentido soteriológico, en sentido de salvación. Libertó es igual a perdón de pecados, es igual a ser tomado por Cristo, redimido por Cristo, salvado por nuestro Señor Jesucristo. Por lo anterior es que deseo centrarme hoy en mostrar algunos aspectos que necesitamos conocer sobre la guerra contra las tinieblas. Ya lo dije, ese es el título de nuestro sermón de hoy, la guerra contra las tinieblas, y para eso le pido que me acompañen a leer el texto que va a servir como base para nuestra exposición. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 20. Lucas, capítulo 10, 17 al 20. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El texto que acabamos de leer nos permite comprender gran parte del propósito. Es más fuerte y sabio que los hombres. Para Dios es solo una criatura, millones de existencias, igualar al Todopoderoso en sabiduría, poder, autoridad, ni aún frustrar los propósitos del Señor de establecer su reino. El pasaje inicia con el regreso de los 70 discípulos enviados por Cristo al inicio del capítulo 10. Ellos tenían como misión proclamar el evangelio del reino, y esta especie de proclamación corta era una forma de introducción a lo que más tarde serían las misiones de la iglesia por todo el mundo. Es decir, la misión de la iglesia en toda la historia. Pero los discípulos, al parecer, no se sorprendieron de que los muchos creyeran en Jesucristo como Señor y Salvador, sino que su sorpresa fue mayúscula cuando los demonios se sujetaron en el nombre del Señor Jesucristo. En segundo lugar, logramos observar que tal verdad o reporte de los discípulos no causó en el Señor sorpresa alguna. Los discípulos le dijeron: mira, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Esto no le causa ninguna sorpresa y ni siquiera se complace totalmente en aquello. Por el contrario, el Señor lo que trata es de mostrarles la superioridad del Dios encarnado, que queda manifestada en las palabras que el Señor le dice cuando afirma que Él veía a Satanás caer como un rayo, despojando a Satanás de su posición de privilegio en el cual trataba de destruir a la humanidad, al hombre, y lo veía desplomarse desde los cielos. Y finalmente, y creo que es la parte de la más grande declaración que encontramos en el texto principal del cual vamos a exponer hoy, es que Cristo le dice a los discípulos que el propósito, está en el versículo 20, que el propósito de toda esta guerra espiritual no es otro que la salvación del pueblo. El propósito final de la victoria en la guerra espiritual es la salvación del pueblo. Bien, entonces vamos a exponer nuestro sermón dominical de hoy y vamos en primer lugar a hablar sobre la guerra contra las tinieblas. En ocasiones distrae a los creyentes. La guerra contra las tinieblas en ocasiones distrae a los creyentes. Es más, el versículo 17 que primero leímos, lo que encontramos es
Los discípulos que regresan con gran gozo, pero al parecer el gran gozo no es generado porque las personas crean en el Señor Jesucristo, sino por el tema de que los demonios se han sujetado en el nombre del Señor. Y cuando empezamos a analizar el comportamiento de los discípulos, creo que a todos nos pasa que tratamos de colocarnos o ponernos mejor en el lugar de los discípulos. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera dicho yo? Y haciendo una meditación muy profunda, he llegado a la conclusión de que he debido actuar igual o peor que los discípulos. Casi siempre tenemos la tendencia a decir, pero si está claro aquí en la palabra, ¿no? Creo que todos nosotros siempre debemos pensar con total claridad que casi siempre o siempre actuaríamos igual o peor que los discípulos. ¿Por qué? Por el remanente de pecado que estaba presente en ellos y que está presente en nosotros. Es decir, no había ninguna posibilidad de que lo hiciéramos de otra manera. Y es que pensemos por un instante lo que estaba ocurriendo allí. Los 70 habían sido enviados por el Señor y por primera vez veían que esta especie de manifestación del poder de Dios en donde el Señor a través de la predicación de estos hombres débiles como nosotros, los demonios que eran seres que son seres tan malignos, tan peligrosos, eran echados fuera con una facilidad que sorprende. Sobre todo que el poder de estas potestades era terriblemente superior al de los hombres. Y si nosotros nos damos cuenta, en todo el Antiguo Testamento no vemos que ninguno de los profetas tuviera el poder de echar fuera demonios. Ninguno de los profetas. Creo que la única manifestación en donde un hombre es atormentado por un demonio y un hombre de Dios hace algo y el demonio huye, y huye momentáneamente, es cuando Saúl era atormentado por un demonio y David tocaba el arpa y el demonio huía. Entonces nosotros decimos, ¿pero qué estaba pasando allí? No olvidemos un pequeño detalle. David en muchos momentos representaba tipológicamente a Cristo. Quisiéramos profundizar más en esta verdad que en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con verdades fragmentarias que no nos presentan un panorama completo de toda esta realidad espiritual. Entonces, ahora aparecen estos hombres sencillos, tranquilos, hombres sin letras, 70 hombres escogidos de aquí y acá según el criterio del Dios vivo, son enviados, y cuando empieza a ocurrir todo eso, ellos se alegran y regresan y le dan el reporte a nuestro Señor Jesucristo, la noticia, y la noticia se centra por completo en el milagro, en el prodigio que ocurría y no en la superioridad del reino predicado y del evangelio proclamado para la salvación de los hombres. Distracción. Satanás sigue distrayendo, molestando, haciéndonos creer cosas que no son. Nosotros tenemos que entender algo, los demonios son personajes, son las personas más malvadas de todo el universo invisible. Y eso lo sabían bien los judíos religiosos del primer siglo, la época en que se encarnó nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde algo, esa época ha sido la época de mayor actividad demoníaca de la historia. Usted ve el mal ahora, pues en aquella época era peor en este sentido. Los demonios estaban haciendo una especie de guerra de resistencia contra el reino de Dios que venía invadiendo su terreno. Ellos tenían dominado todo, pero ahora llega el Rey, el Todopoderoso, el Dios encarnado, y viene con la avanzada de su poder. Alguien podría decir, Cristo vino en debilidad, sí, pero esa debilidad no implica que se despojara de su poder absoluto. Y Cristo vino, Él mismo lo declaró, he venido a deshacer las obras del diablo. Entonces, estos seres no tenían rivales humanos que pudieran enfrentar. Si usted se da cuenta, por poner ejemplo, la fuerza de estos seres era descomunal. Lo podemos ver en el relato del gadareno endemoniado, o gadarenos en el relato de Mateo,
donde su fuerza era tanta que los escritores de los evangelios dicen que muchas veces eran atados con cadenas y la rompían. ¿Cuánta fuerza se necesita para romper una cadena? No, es casi imposible para un hombre normal, pero estos hombres rompían las cadenas con que los ataban. Era realmente peligroso. Pero también nosotros vemos que en otras ocasiones actuaron con astucia y sagacidad, pues influyeron a Pedro para tratar de tentar al mismo Señor y que fracasara la misión redentora. ¿Se acuerdan? Después de haber Pedro dado aquella declaración magnífica sobre el Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y luego el Señor dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, haciendo un énfasis maravilloso en la obra que Cristo haría, y a los pocos minutos tal vez vemos la mano, trata uno de imaginarse la mano de Pedro alrededor del Señor y diciendo, ningún mal quieras para ti, después que el Señor había anunciado su muerte, tentándolo para que no cumpliera su obra en la cruz. ¿Cuán perversos son los demonios? Y el Señor, ¿y por qué sabemos que había una influencia satánica? El Señor no bromea. Dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y alguna vez en un sermón decía que aún los creyentes, aunque no podemos ser poseídos por Satanás, es cierto que podemos ser influidos y podemos ser tropiezos para otros tantos creyentes y que Dios nos libre de eso. Pero también vemos la maldad y la sagacidad de los demonios cuando sí poseyeron a Judas o poseyó a Judas para entregar a nuestro Señor Jesucristo a las autoridades judías para que nuestro Señor fuese las ambiciones de Judas y lo llevó hasta ese extremo siendo Judas plenamente responsable. Entonces, ver a estos seres derrotados en el nombre del Señor no era poca cosa. Y como bien lo cita A.T. Robertson, el Evangelio obraba maravillas y ellos se sentían felices. Pero tenemos que enfatizar que seguramente se distrajeron por el milagro y no vieron el conjunto de todos. Hace algunos años, cuando era parte de las iglesias carismáticas, pude notar que uno de los énfasis añadidos a la fe evangélica es lo que se denomina el ministerio de la liberación. Creo que todos hemos escuchado esa expresión, el ministerio de la liberación, ¿cierto? Que no era otra cosa que los exorcismos católicos, pero adornados con lenguaje bíblico. De hecho, se usa la misma fraseología que utiliza el catolicismo romano para echar fuera los espíritus inmundos que aparecen en los textos autorizados por la Iglesia Católica Romana. De hecho, muchas de esas expresiones aparecen en el manual de exorcismos del Vaticano. Aparecen allí. Y aparece un ritual detallado de todo lo que se debe hacer, que es muy parecido a lo que comúnmente se hace en estos servicios que se citan, donde las personas acuden para ser liberadas. La confusión es tan grande, pero lo curioso es que esos cautivos jamás escuchan el mensaje del Evangelio de Cristo. Jamás oyen que Cristo es el Redentor. Jamás se llama al arrepentimiento para que los hombres acudan a la presencia de Cristo para recibir el perdón de pecados, para que sean justificados por la fe, para que reciban la salvación que es Cristo mismo obrando en el corazón de los hombres. Es decir, se apunta a una liberación sin la predicación del Evangelio de Cristo. Y eso no es lo que la Escritura enseña. De nuevo cito a A.T. Robertson que afirma, los demonios eran meramente una señal del conflicto entre Cristo y Satanás, es decir, todos estos seres se levantarían porque en la medida que avanzaba el reino, su lugar en el mundo era cada vez menor, si cabe el lenguaje. El mundo se volvía más estrecho e incómodo para estas huestes. Entonces, todo ese show que se hace en algunas congregaciones hoy en día no es más
que una acción producto de una mente inmadura en la fe o, en el peor de los casos, carente de ella, que poco a poco va entrando más en el terreno de lo místico, del ocultismo, que al terreno de la fe bíblica, de la fe en Jesucristo. Miren, una de las formas más sencillas en las que el diablo trata de detener el avance del pueblo de Dios es a través de la confusión de los creyentes, que al perder de vista la prioridad del Evangelio de Cristo, empiezan a vivir fantasía en donde todo el tiempo están persiguiendo y cazando espíritus, todo el tiempo, y en todo ven al diablo. Pero como dicen algunos pastores, hermanos en la fe, dice, ven al diablo en la Coca-Cola, en Walt Disney y en muchas cosas que no necesitan poner al diablo porque ya son diabólicas por sí. Pero son incapaces de ver al diablo en una falsa predicación, en una falsa doctrina, donde envuelven más y más a las personas en sus propias ambiciones y en su maldad. Es por eso que en nuestro siguiente apartado vamos a tratar sobre la guerra contra las tinieblas ha sido ganada por Cristo y su victoria dada a la iglesia. Repito, la guerra contra las tinieblas ha sido ganada por Cristo y su victoria dada a la iglesia. Versículos 18 y 19 dicen, el cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquella conducta de los 70 fue inmediatamente corregida por el Señor Jesucristo, que los obliga de nuevo a que tengan que mirarlo a Él y no a los enemigos derrotados. Ya, eso pasó, ya el Señor les ha dado victoria, pero vuelvan los ojos a Cristo el Señor. El Señor aborda la realidad de la condición humana y hace entender a los suyos cuál es la principal necesidad de los hombres caídos. Pues aunque Satanás fuera el príncipe de este mundo, el Rey soberano, Cristo, había venido para salvar lo que se había perdido. Y todo aquel que se opusiera al avance del reino se estaría oponiendo al cumplimiento de la voluntad soberana de nuestro Dios. Entonces, ya hemos mencionado que los hombres podemos caer en ciertas distracciones, considerando todo el texto que hasta ahora hemos leído. Y lo cierto es que como hombres de Dios, mujeres de Dios, creo que nuestra vida tiene que estar siendo evaluada continuamente a la luz de la Escritura para evitar nuevamente este tipo de distracciones. Y qué bueno que este pasaje es el mismo Señor quien corrige a sus discípulos y evita la confusión mental para que ellos se enfoquen en lo que era verdaderamente importante y pudieran entender la urgencia de su vida. No permitía que ellos tuvieran este tipo de distracciones. Y el Señor vuelve y les muestra su gracia, les muestra que Él es el supremo gobernador de todo el universo. Miren que en el pasaje que leímos, nuestro Señor Jesucristo hace una declaración maravillosa de su soberanía y poder sobre todas las cosas. Él dice, yo veía a Satanás caer. Ahora preguntamos, ¿en qué momento? ¿O a qué se refería esto? Porque este tema es maravilloso, pero es complejo. ¿A qué caer? Pues bien, no se refería al hecho futuro de la crucifixión en la cruz solamente. No se refería a eso, sino a todo el conjunto de la obra de Cristo que estaba haciendo allí en ese momento particular. De hecho, es por eso que vemos que en el versículo 19, el Señor le dice a los discípulos que le entrega toda potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y obviamente las serpientes y escorpiones no se referían a serpientes y escorpiones, porque en el contexto del pasaje estamos hablando de las huestes espirituales de maldad. Lo que estaba diciendo el Señor es, yo le doy autoridad a vosotros para que con el reino de Dios, ustedes como agentes del reino, irrumpan en el reino de Satanás
y lo pisoteen en el nombre del Señor. Eso es lo que les estaba diciendo a los discípulos, es lo que le estaba diciendo a la iglesia que estaba siendo levantada por el Señor desde ese momento mismo. Es lo que Dios estaba haciendo. Alfred Dershain comenta sobre este pasaje. Alguien ha preguntado si las palabras de Cristo se refieren a algún suceso particular, tal como la victoria en la tentación. Pero toda limitación aquí significaría un grave malentendido del conjunto, por así decirlo. Satanás empieza su caída en el pozo sin fondo que persiste hasta el triunfal final de Cristo. Tal como lo ve el Señor, cae del cielo, del lugar de poder y adoración, porque su dominio ha sido desmenuzado por el que es más fuerte que él. Ahora bien, aquí también hay una declaración de Cristo como profeta, como el profeta, es decir, el cumplimiento de todo profeta. ¿Se acuerdan que la profecía batídica también tenía un elemento en donde el profeta hablaba del futuro también, o de lo que estaba sucediendo en las regiones celestes como algo presente? Y él decía, y aquí habla en pasado, dice, yo veía como algo que había sucedido, pero el hecho es que estaba sucediendo. Nuestro Señor Jesucristo usa un lenguaje en donde hace una declaración divina de la obra de Cristo, liberando a su pueblo y destruyendo el reino y el imperio de Satanás propiamente dicho. Pero este pasaje también nos permite entender que el poder para liberar de parte del Señor, o el poder para liberar que ha dado Dios a la iglesia, se realiza a través de la predicación de la palabra del Señor. ¿Por qué lo decimos? Porque si usted se da cuenta, aquí no hay ninguna indicación de que los discípulos de Cristo estuvieran echando fuera demonios como lo vemos hoy en día, haciendo algún tipo de práctica en particular. Ellos estaban predicando el Evangelio. Estaban haciendo uso de las llaves del reino. ¿Cómo son usadas las llaves del reino? A través de la predicación de la palabra de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, decimos que Cristo es el Señor, que Cristo debe ser creído como Señor y Salvador, que Cristo perdona los pecados basado en su obra poderosa, es decir, en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, en su resurrección al tercer día de entre los muertos, en su ascensión a los cielos desde donde intercede por su pueblo. Cuando nosotros predicamos e invitamos a la gente a que crean en Cristo, el Evangelio está siendo proclamado y las personas que creen están siendo liberadas de la eterna condenación. Todo el que cree en Cristo es liberado de la condenación. Ahora, es triste que en la actualidad las supuestas liberaciones no sean más que una terrible puesta en escena en donde personas desesperadas y algunas realmente poseídas por demonios suplican por libertad, pero ¿qué reciben a cambio? Una carga emocional de humanismo perverso y algunos otros de brujería disfrazada de fe. En cambio, los que somos liberados por Cristo, no necesitamos de una serie de prácticas místicas, chamánicas, ni una voz de falso profeta tratando de obtener el fruto de la vida mediante conjuros mágicos que son tan inútiles como intentar vaciar el mar con un gotero. No hay posibilidad alguna de que esos gritos, de que esos ritos, de que toda esa basura puedan hacer libre a un hombre que está atado por Satanás, como lo están todos los que no han creído en Jesucristo. Ahora bien, pasemos a nuestro último punto
Y creo que es el objetivo principal de toda esta guerra contra las tinieblas. Y es que la guerra contra las tinieblas siempre tuvo como propósito la redención, la salvación. Mire lo que dice el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Miren, el anuncio del Evangelio de Cristo es la verdad más poderosa que podemos proclamar en el mundo caído. No hay nada más poderoso que hablar el Evangelio de Cristo. Miren, uno de los anuncios recurrentes dentro de la cultura neoprotestante es la que invita al famoso culto de liberación. Lo curioso es que todos estos servicios, hemos dicho que nunca hay predicación de Cristo y las personas que asisten no tienen ninguna conexión verdadera con el reino de los cielos. Es decir, Cristo se instrumentaliza para la obtención de beneficios tanto del que está al frente como de los que supuestamente llegan a esos servicios. No hay llamado al arrepentimiento y por lo tanto el pecado de las almas no queda expuesto ni hay un llamado a creer en el Señor. Por lo tanto, la gran mayoría de quienes se acercan a estos lugares quedan doblemente engañados. Ahora bien, con mucha frecuencia, cuando hablamos de todos estos temas y lo presentamos de esta forma, se nos califica a los cristianos reformados como carentes de poder, porque no hacemos lo que hacen la mayoría de estos hombres, pero se olvidan del gran detalle de que el poder no está en nosotros, ni en si saltamos o brincamos cual profeta de Baal, sino que el poder reside totalmente en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Redentor. Toda la gloria y la honra y la alabanza sea para Él, el poder es de Él, el imperio y el dominio, todo, absolutamente todo es de nuestro Señor Jesucristo. Miren, cuando uno empieza a leer este capítulo 10 de Lucas, del libro de Lucas, nos encontramos que al inicio del capítulo está el envío del Señor a los 70 a predicar el Evangelio y el propósito central de este envío aparece nuevamente en el versículo 20, pero nótese, y me llama mucho la atención por el uso de figuras gramaticales allí, figuras literarias, que el Señor pone en contraste, permítanme y lo leo, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué ese contraste es tan extraño, por decirlo de alguna manera, en la interpretación? Bien, porque no estaba mal echar fuera demonios, ¿cierto? Las personas estaban siendo liberadas por el Evangelio. Pero debido a la superioridad de la salvación en Cristo, el verdadero propósito de aquella misión queda claramente expuesto cuando se compara la salvación, que es el milagro principal y verdadero en el alma del hombre, frente al milagro inferior que es el echar fuera demonios. Nos pone a pensar, y lo digo porque el mejor maestro de toda la historia es nuestro Señor Jesucristo, y aquí utiliza nuestro maestro, el Señor Jesucristo, el Señor usa ese contraste en esa parte, lo cual es bastante significativo. Entonces, antes de entrar a valorar el tremendo despliegue del poder del Señor para salvar a los oprimidos por el diablo, debemos evaluar de forma total la obra libertadora de Cristo, pues aunque Dios nos libra de las artimañas de los demonios, la redención tiene por objeto salvarnos de la condenación eterna. No sé si usted alcanza a dimensionar esto, pero una persona que puede ser
oprimida por el diablo, ese dolor no será tanto, esa carencia no sería tanto como ser condenado eternamente. El hombre no es enemigo de los demonios cuando está sin Cristo en el mundo. Al contrario, tiene un lazo fraterno con los demonios, solo que él no lo sabe. Uno le dice, tú eres hijo del diablo, y dice, no, ¿cómo se te ocurre? No, eres hijo del diablo, solo que no lo sabes. El Señor se lo dijo a la clase alta de la religiosidad judía, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Solo pasamos a ser hijos de Dios cuando por su gracia Cristo nos alcanza y su bendito Espíritu lo pone en nuestros corazones. Solo así. Y solo allí somos libertados por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia. Miren, uno de los errores más frecuentes de la deficiente teología demonológica de nuestra era es creer que los seres humanos pueden ser librados del diablo para seguir viviendo como diablos. Me explico. Muchas personas llegan ante los pastores bajo la premisa de que están siendo atormentados por un demonio. Y uno les dice, ¿estás siendo atormentado por un demonio? Sí, ¿por qué? Pastor, estoy mal en las finanzas, estoy enfermo, no consigo trabajo, me asustan en la noche, tengo insomnio y tantas otras ocurrencias. Lo que me llama la atención es que ninguna de estas personas es consciente de su verdadera cautividad pecaminosa. Nadie llega y dice, pastor, soy un pecador que necesito a Cristo. Y cuando uno les explica, parece que les estuviera hablando en chino antiguo, en mandarín. Pastor, pero es que yo tengo esto. Pero es que no consigo trabajo, usted no entiende que un demonio me tiene atada a la bendición. ¿Cómo te explico que tu principal problema no es ese? Es que estás siendo llevado a la condenación eterna y no vas a poder escapar. Tienes que volverte al Señor Jesucristo ahora. William Grudnall, en el libro clásico sobre la guerra espiritual llamado El cristiano con toda la armadura de Dios, señala 3 aspectos en que los creyentes somos liberados por Jesucristo. Permítanme hacer un resumen. El primero de ellos es la esclavitud de la forma de vida terrena y pecaminosa, dominada por la avaricia y el materialismo. En segundo lugar, Cristo nos libera de lo que podemos llamar la vanagloria. Gurnall lo llama la reputación, es decir, en donde queremos que nuestro honor sea defendido más que la gloria del mismo Dios. Estamos más preocupados por mi gloria que por la gloria de Dios, y nosotros no fuimos llamados a defender nuestra gloria, sino a glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y en tercer lugar, el Señor habla sobre la libertad del placer mundano. Cristo nos libera de la búsqueda de la satisfacción por fuera de lo que el Señor establece para nosotros. Esa es la verdadera liberación. Esa es la verdadera liberación, cuando el Señor nos saca de todo eso y podemos ver que hemos sido libres en el nombre del Señor. Miren, hace algunos años me contaba un pastor que recibió a una madre desesperada y a su hija. Y empezaron a conversar y aquella mujer decía, mi pobre hija está sufriendo porque le están haciendo brujería. Y el pastor dice que escuchaba con atención el relato de ambas y hablaba con su esposa y
y empezaban a ver el tema, y el tema se iba volviendo un poco bizarro, un poco extraño, y ambos decían, a toda esta narrativa hace falta un gran pedazo, o como decían los abuelos, a este cuento le falta un pedazo. Con el paso del tiempo y con mucho pesar, notó que la hija de la mujer hablaba mucho de su exnovio, y en las secciones de consejería bíblica descubrió que el tema era más relacionado con el pecado de la joven, a la falta de arrepentimiento, que a una verdadera opresión sobrenatural. Pero ¿qué hizo la madre? La madre prefirió llevarla a un lugar donde le practicaran un exorcismo. Debe ser un espíritu. Prefirió llevarla a un lugar donde le practicaran un exorcismo, que ella empezara a buscar al Señor en oración, en clamar porque Dios le concediera el arrepentimiento y finalmente que pudiera caminar con Cristo. Pero parece que todo el mundo busca un atajo, ¿cierto? Un atajo en donde las cosas deben ser inmediatas, rápidas, y en donde las respuestas que necesitamos son nuestras respuestas con el reino de los cielos, con la obra de Cristo. Miren, la libertad en Cristo no es una experiencia terrena que nos hace escapar de nuestros sentidos. Por el contrario, cuando el Evangelio del Señor llega de verdad hasta nuestras almas, podemos ver el reino de Dios. Somos conscientes, gracias Lincoln, acabas de salvar una vida. Cuando Cristo llega a nuestra vida, lejos de estar metidos en un mundo mágico de especulación e historias y cuentos místicos, duendes, hadas y demás, somos despertados a la realidad del reino, a la realidad de la condición espiritual que teníamos, a la realidad de la condición espiritual que tenemos ahora gracias a la obra redentora de Cristo. Como dice en Juan capítulo 3, habiendo nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, podemos ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. En nuestro sermón domingo, tinieblas fueron ellos. La guerra contra las tinieblas en ocasiones distrae a los creyentes. Segundo, la guerra contra las tinieblas ha sido ganada por Cristo y su victoria dada a la iglesia. Y tercero, la guerra contra las tinieblas siempre tuvo como propósito la salvación del pueblo del Señor. Reflexiones finales para los no creyentes. Seguramente crees que eres libre porque no hay eventos paranormales en tu vida. Satanás entró en Judas y Judas jamás hizo nada raro, pero todo lo que hizo fue malvado. Si tu vida está siendo guiada por Satanás, cada día irás sumergiéndote más y más en tus pecados, hasta el momento en que seas condenado sin esperanza para ti. El único momento de redención, el único día es hoy. Corre a los pies del Señor Jesucristo, suplícale que te conceda arrepentimiento y fe para creer en Él. Y solo así podrás vivir la verdadera libertad que el Hijo da a los que llama para salvación. Para los creyentes, mis amados hermanos, es cierto que los ataques del maligno en nuestra contra no han cesado, pero tenemos una confianza máxima. Y esa confianza es que la Biblia enseña que mayor es el que está en nosotros, Cristo, que el que está en el mundo. Amén.